se volvió a levantar, dice que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre. La biografía de Francisco Pérez Arce es la siguiente. Llegó a la Ciudad de México en 1965 para ingresar a la preparatoria número 1, que todavía estaba en el antiguo colegio de San Ildefonso. Entró a la Escuela de Economía de la UNAM en 1968. Posteriormente fue profesor de esa universidad y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y desde 1978 es investigador del INAH. Es autor de 2 libros de ensayo y crónica, A muchas voces, 1988 y 1994. El año que nos persigue, 1995, y de 3 novelas, La Blanca, 1987, Dios nunca muere, 1992, El Día de la Virgen, 1994, septiembre 2009, Salostock, 2012 y Hotel Balmori, 2014. En 1997, al ser elegido un gobierno democrático en la Ciudad de México, entró a la administración pública. En 2001 volvió al trabajo académico y literario. Demos la bienvenida a nuestro invitado, profesor e investigador con amplio trabajo académico y autor de varios libros, Francisco Pérez Arce. Aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Me da mucho gusto estar en Puebla y estar en una plaza pública. De las intervenciones anteriores me parece que se han destacado cosas muy importantes. Quiero hacer referencia a una de las intervenciones, la de Iván, que habló del 10 de junio de 1971, año en el cual fue reprimido el movimiento estudiantil en la Ciudad de México por el grupo de los halcones. Él lo dijo, lo contó muy bien, y esta era en realidad la primera vez que el movimiento estudiantil salía a la calle después del 68, el 2 de octubre, el día de la tragedia, de la masacre que se cometió en Tlatelolco. Después de esa fecha, del 2 de octubre, el movimiento estudiantil no se atrevió a salir a las calles porque había obviamente condiciones para que hubiera más represión durante el gobierno de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se fue en 1970 y entró Luis Echeverría. En diciembre de 70 entró Luis Echeverría. De tal manera que en la manifestación de ese 10 de junio era la primera vez que los estudiantes volvían a salir a la calle y volvieron a ser reprimidos, esta vez por el gobierno de Luis Echeverría, que tampoco era ajeno a lo que había pasado el 2 de octubre en el gobierno de Díaz Ordaz, porque él era secretario de Gobernación y probablemente fue uno de los autores intelectuales de la masacre de Tlatelolco. El 10 de junio fue otra vez una agresión al movimiento violenta mediante armas de fuego, pero en la cual el gobierno quiso esconder la mano, porque el costo político y el prestigio internacional del gobierno de México había quedado por los suelos después del 2 de octubre, porque había sido el ejército el que había reprimido, el que había disparado contra un mitin pacífico de estudiantes en Tlatelolco.
Y Echeverría, como presidente, lo que quiso fue recurrir a la represión, pero escondiendo la mano. No era el gobierno, no era el ejército, no era la policía la que iba a reprimir, sino un grupo que incluso querían vender la idea de que era un grupo de estudiantes enemigo de otro grupo de estudiantes, lo que explicaba esa agresión y esa masacre, ese asesinato, porque hubo decenas de muertos. No pudo esconder la mano, por supuesto, porque después hubo muchos elementos que mostraron que era una acción totalmente ordenada, orquestada por el gobierno. Se vio desde el mismo momento de la represión porque era evidente que la policía estaba coordinada con los halcones. Los halcones salían de lugares donde estaban los policías, hablaban con ellos, estaba coordinada toda la acción con la policía directamente, de tal manera que desde el principio se vio que era un acto, una represión del gobierno. Menciono este episodio o estos episodios del 2 de octubre 68, 10 de junio en 71, porque tiene que ver con el libro del que quiero hablarles hoy, mi más reciente novela que se llama La huelga que vivimos. Tiene que ver, después de estas represiones, los estudiantes buscaron muchas maneras de actuar políticamente. Muchos ya no creyeron en la vía pacífica y se hicieron guerrilleros, y la guerrilla de los 70s fue un fenómeno mucho más grande de lo que se ha querido reconocer. Hubo decenas, más de 50 organizaciones guerrilleras de guerrilla urbana, aparte de las guerrillas rurales que tenían otra historia, la de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez en Guerrero, las guerrillas urbanas que estaban muy directamente relacionadas con lo que había pasado en el movimiento estudiantil y con la represión. De muchos jóvenes que dijeron: no hay camino por la vía democrática y pacífica, no hay otro camino que el de la toma de las armas, y se hicieron guerrilleros. Y fue muy costoso. El gobierno los persiguió, incluso los persiguió fuera de la ley, cometió asesinatos, desapariciones, decenas, cientos de desaparecidos hubo, algunos que probablemente eran guerrilleros, otros que no se sabe si realmente eran miembros de algún grupo, simplemente fueron desaparecidos por la policía. Fue lo que se llamó la Guerra Sucia de los años 70. Pero hubo otras vías pacíficas en la cual los estudiantes se pusieron a participar políticamente, se convirtieron en activistas, pero ya no del movimiento estudiantil, sino de otros movimientos. Y esta explosión en la que participaron cientos de miles de estudiantes en el 60. Eso dio lugar a una gran expansión del activismo político hacia otros sectores. Muchos estudiantes se convirtieron en activistas del movimiento urbano popular, que va a desarrollarse después en las ciudades marginales de muchas ciudades del país. Muchos se hicieron activistas del movimiento campesino y participaron en movilizaciones del movimiento campesino. La década de los 70 es la década de las ocupaciones de tierras. Hubo miles, auténticamente miles de ocupaciones de tierras en todo el país. En por lo menos 22 estados del país hubo ocupaciones de tierras. El motivo era que el gobierno intentaba dejar sentado de que la reforma agraria se había acabado, de que no había más tierras que repartir. Y por supuesto que había, y por supuesto que existían los latifundios, y eso es lo que los campesinos se pusieron a ver y a mostrar. No solamente no debía terminar el reparto agrario, sino que había latifundios y los ocupaban, tomaban las tierras, para mostrar que ahí esas tierras eran las que se pedían o como ampliaciones de ejidos o como nuevos ejidos. La década de los 70 entonces es una década de un auge del movimiento campesino. Casi todas las tomas de tierras acabaron siendo desalojadas por el ejército, casi todas. Hubo algunos logros,
Bueno, en todas estas acciones, el movimiento estudiantil, en el movimiento urbano popular, participaron estudiantes. Y se crearon muchas organizaciones que se llamaron Frente Popular, coaliciones, etcétera, en muchos estados de la República, y siempre tenían como apellido obrero estudiantil, campesino estudiantil. Era una gran cercanía la que había entre las universidades, con esa tradición que venía del 68, y los movimientos populares que estaban surgiendo. Bueno, eso mismo sucedió en el movimiento sindical, en el movimiento obrero. Los años 70 son los años, sobre todo de los primeros 5 o 6 años, entre 1971 y 1976, son los años de la llamada insurgencia obrera o también insurgencia sindical. ¿Qué era eso de la insurgencia obrera y la insurgencia sindical? Bueno, en esos años, a partir del 71, empezaron a surgir decenas, cientos de movimientos de huelga en pequeñas industrias, en medianas industrias y en grandes industrias. Hubo huelgas y movimientos sindicales en todo el país, en todo tipo, en todas las ramas de la industria, que generalmente se mantenían aisladas y por eso tenían poca fuerza. Pero en esos años también surgió un gran movimiento que fue el movimiento electricista, de los electricistas democráticos. Empezó en 1971, fue cuando hicieron las primeras jornadas nacionales con grandes movilizaciones en muchas ciudades del país. ¿Qué pasaba con estos electricistas? Pertenecían a un sindicato que se llamaba el STERM, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que dirigía un líder obrero tradicional que se llamaba Rafael Galván. Galván encabezaba ese sindicato, pero había otros 2 sindicatos electricistas. El SME, que todavía existe, el sindicato existe, aunque le dieron un gran golpe desapareciendo su principal fuente de trabajo, que es Luz y Fuerza del Centro, y que el gobierno de Calderón lo desapareció de un plumazo y hubo años de resistencia. El SME ha sobrevivido como un sindicato democrático, aunque obviamente mucho más debilitado de lo que fue. Fue un gran sindicato histórico desde 1916. Ese era uno. Y el otro sindicato, que era el Sindicato Nacional Electricista, que pertenecía a la CTM, que era un sindicato charro y que era el sindicato mayoritario. Y el tercer sindicato era el STERM, el de Rafael Galván. Bueno, el Sindicato Nacional, apoyado por el gobierno, intentó quitarle al STERM su contrato colectivo, que era el más avanzado. Y el STERM era un sindicato democrático. Estaba dentro del Congreso del Trabajo, estaba dentro del sindicalismo oficial, pero sin embargo tenía prácticas democráticas. Por eso había logrado tener un contrato colectivo mucho más avanzado que los otros sindicatos, bueno, que el Sindicato Nacional. Y lo que quería el sindicalismo oficial, el charrismo sindical y el gobierno era desaparecer el STERM y que lo absorbiera el Sindicato Nacional. Frente a esto reaccionan los electricistas y empieza un gran movimiento que se desarrolla en esos años, de 71, 72 en adelante. Muy rápidamente fueron tan grandes y tan fuertes las movilizaciones que el Sindicato Nacional aceptó una negociación para que no desapareciera el STERM y se unificaron en un solo sindicato que se llamó el SUTERM. Y dentro del SUTERM, lo que era el viejo STERM, este sindicato democrático, se convirtió en la tendencia democrática del SUTERM. Y como tales, siguieron luchando. Entonces era un movimiento dentro de un sindicato nacional, había una corriente encabezada por Galván, que era el viejo STERM y que era un movimiento democrático. Bueno, este movimiento, el movimiento de los electricistas, que les conté muy rápidamente, fue como el eje, como la columna vertebral que permitió que todas estas pequeñas huelgas que estaban surgiendo
en pequeñas, medianas y grandes industrias, encontraron una manera de articularse, porque tenían un sindicato nacional con una gran infraestructura que les permitía tener auditorios, que tenía formas de difusión, etcétera, y por lo tanto lo que eran huelgas aisladas se convirtieron en un gran movimiento nacional que fue conocido como la insurgencia obrera. Era muy notable la insurgencia obrera o la insurgencia sindical. Esos son los años de la insurgencia obrera, 70-76, que terminan con la represión. De hecho, el movimiento, la tendencia democrática, prácticamente desapareció en 1976. Con la intervención del ejército, hubo una huelga, hubo una toma de oficinas, hubo todo un gran movimiento que finalmente fue derrotado por la vía de la violencia. Pero en este periodo, entre 1971 y 1976, en ese periodo hubo grandes experiencias sindicales. Bueno, la novela, esta novela que les presento hoy, La huelga que vivimos, es una historia de una de esas huelgas, 1975. Es una novela, no es la historia de una huelga, no es esta huelga que yo aquí cuento, no es una huelga real, una huelga que existiera en la realidad, es una huelga de ficción, es una novela, pero está inspirada en hechos reales. Particularmente en una huelga que fue emblemática en aquellos años, en el 75, que fue la huelga de Spicer, una industria, una fábrica de la industria automotriz, productora de partes de la industria automotriz, que estalló su huelga en 1975. La historia de Spicer es una historia que tiene muchos de los rasgos de los movimientos de esos años. Entre otros, esa cercanía con los estudiantes. La forma como yo cuento la novela es a través de tres voces, de tres personajes. Un personaje es una joven estudiante de antropología que se acerca a un movimiento obrero como activista, como asesora, como acompañante del movimiento obrero, de ese movimiento en concreto. La fábrica, que no existe, en torno a la que yo hice la novela, se llama Motores Jalostoc. Y ella, Montse, es una joven, veinteañera, estudiante, que se acerca como activista y va a acompañar toda la organización, desde la organización del primer grupo, un círculo de obreros que empiezan a organizarse para crear un sindicato independiente, para enfrentar a un sindicato charro, y acaban estallando una huelga, se desarrolla la huelga, que es lo que cuenta la novela. A través de la voz de Montse, esta muchacha estudiante de antropología que acompaña a la huelga. Una segunda voz que también cuenta la novela, está contada, digamos, en tres voces, en capítulos consecutivos, es la de un ex estudiante, un estudiante de estos que participaron el 10 de junio del 71, que estuvieron en el movimiento del 68, que ahora es un joven profesionista, egresado de la Universidad de la UNAM, y que es un asesor del sindicato independiente. Se llama Martín Médanos. Entonces está la voz de Montse, que cuenta como ella ve la historia, obviamente desde afuera de la fábrica. Ella está en la banqueta, enfrente de un portón de lámina negro que es muy emblemático, que es muy significativo en la novela. Ella desde ese lado, como asesora, como activista, igual que Martín, también desde afuera de la banqueta, que va a acompañar todo el proceso de organización y de desarrollo de la huelga. Y la tercera voz que relata esta historia es la de un personaje que se llama Virgilio Lima. Sucede que Virgilio Lima
es un policía judicial. Es decir, es un enemigo de la huelga. Él está en su patrulla, enfrente de la huelga, en la otra banqueta, vigilando, al servicio del patrón, al servicio del gobierno, al servicio de la policía. Él es un policía. Estas son las tres voces que nos van a contar la historia de la huelga. Por supuesto, hay una voz indirecta desde adentro, que es la de un obrero, sobre todo en los primeros capítulos, el líder principal, que es el contacto inicial. Toda la novela empieza cuando llegan Martín y su novia, que es esta chica de antropología que se llama Monse, llegan a la puerta de la fábrica a encontrarse con Moisés, que es el contacto que ellos tienen dentro de la fábrica, que es un obrero muy destacado, un mecánico que se relaciona con ellos, y juntos Moisés y estos dos activistas empiezan a organizar a un círculo de obreros en donde hablan del sindicalismo independiente, de sus derechos, de la Ley Federal del Trabajo, etc. Así empieza la novela. La novela empieza cuando Monse llega a la puerta junto con Martín, se encuentran con Moisés, se van a la tiendita de la esquina, que siempre hay una tiendita en la esquina, que se llama La Liga, esta tiendita, se llama La Liga. Ese es un dato curioso, pero sí existía realmente esa tiendita, porque nada que ver con la Liga Comunista ni nada por el estilo. Se llama La Liga porque afuera de ese tendajón tienen un pizarrón donde dan los partidos de la liga local de fútbol de la fábrica. Entonces dice La Liga, y ponen ahí los próximos partidos y los resultados de los partidos anteriores. Entonces por eso se llama La Liga. Ahí en ese tendajón, en esa tienda que tiene banquitos afuera, se sientan estos tres personajes y empiezan a hablar de lo que pasa dentro de la fábrica y de cómo se puede empezar a organizar un sindicato independiente. Se ponen a leer la Ley Federal del Trabajo y empiezan a reunir a más obreros que se juntan, va creciendo y finalmente tienen un número suficiente para afiliarse a un sindicato independiente, un sindicato nacional de industria. Y en ese momento viene la represión y despiden a todos los obreros que están componiendo ese comité que está organizando al sindicato independiente. Bueno, ese es el arranque de la novela. Y aquí lo que me importa mucho es contar la atmósfera que se vivía entonces en México. No solamente por la zona industrial, no solamente porque es parte de esto que se llama la insurgencia, y que es la historia que yo cuento, es de ficción, pero se parece mucho a otras historias que realmente sucedieron. Se empiezan a organizar dentro de la fábrica, vienen las primeras medidas represivas de la propia empresa, porque obviamente la información les llega de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde ellos intentan registrar su sindicato independiente. Llega el pitazo a la empresa y la empresa y el sindicato charro despiden a los dirigentes. Entonces los dirigentes se pueden convertir en activistas de tiempo completo. Están despedidos, están fuera de la fábrica junto con nuestros dos narradores, que son Monse y Martín, y empiezan a convertirse en centros de atracción y de discusión allí afuera, fuera de ese portón, a la salida de cada turno. Hay 3 turnos en la fábrica, entonces ahí hay reuniones, reparten volantes, etc. La organización, después de este primer acto represivo, en lugar de caer, por supuesto hay temor, a nadie le gusta que lo despidan, pero en cambio las condiciones son tales que en lugar de caer el movimiento, al contrario, aumenta. ¿Por qué? Porque los 10 despedidos que hay, junto con los activistas, están en una actividad permanente y logran hacer una asamblea en un lugar, en un terreno baldío que haya una cuadra de ahí, consiguen una silla, rentan unas sillas como estas y hacen una sorprendente asamblea, porque de pronto parecía que eran unos cuantos obreros los que estaban organizando, pero a la hora de convocar a esa asamblea resulta que llegan cientos de obreros.
Y están muy interesados porque obviamente las condiciones que hay dentro de la fábrica son condiciones que la gente reconoce como inaceptables. Hay una gran presión de parte de los capataces, de los supervisores, se les llama, son capataces, que quieren aumentar la producción. Es un momento muy bueno para la fábrica en términos de producción y aumenta las presiones sin que haya una compensación salarial suficiente, satisfactoria. Entonces de pronto se encuentran estos 10 despedidos, estos activistas que ya son nuestros amigos, ya los conocemos, se encuentran sorprendidos con una asamblea de cientos de obreros. Esta es la atmósfera en que se desarrolla la novela, lo que pasaba realmente en esos años. Bueno, obviamente se viene un segundo golpe represivo y ya los despedidos no son los primeros 10 que eran los dirigentes, sino que hay una represión selectiva y despiden a otros 10 o 15 trabajadores y el grupo de activistas crece y el movimiento vuelve a crecer. Y ya las asambleas no son de cientos, en la fábrica hay 1000 trabajadores, entonces son casi todos los que están muy indignados porque frente a algo que es simplemente un derecho que quieren ejercer, el derecho a una sindicalización independiente, a un sindicato independiente que realmente los defienda, pues frente a eso que es un derecho y que están actuando de acuerdo con la ley, la respuesta es simplemente el despido, la represión y las amenazas, que esas abundan. Bueno, pero también estamos viendo en la novela el otro punto de vista, porque está Virgilio Lima, el policía judicial, contando lo que él ve. Casualmente el dirigente está medio emparentado con él, los dos, el policía judicial y el líder principal del movimiento, están casados con 2 hermanas, entonces son medio familia, son concuños, se conocen y no se simpatizan, por supuesto. Pero Virgilio Lima nos está contando otro punto de vista. ¿Qué se ve desde el punto de vista de la policía? Entonces nos cuenta las reuniones con su comandante, lo que les dice, el cuento de que son unos agitadores comunistas. Estos 2 muchachos que conocemos en la versión de los policías son unos agitadores pagados por la embajada rusa o por la embajada cubana o por intereses oscuros. Es decir, esas versiones en efecto se dan, en efecto mucha gente incluso las cree. Y entonces estamos viendo el otro lado a través de Virgilio Lima, el lado, digamos, de los enemigos. Hay que explicar en la novela literariamente por qué un libro que está siendo escrito, digamos, más o menos por Martín Médanos, puede incorporar una voz como la de Virgilio Lima. Bueno, en realidad es que hay un cierto contacto, porque la novela se está contando muchos años después, o sea, la historia se está contando en los años 90. Cuando esto sucedió en 1975. Entonces hay un encuentro con Virgilio Lima y también hay la idea de que la gente cambia. Y él, que era un policía judicial, también actos como ese, como la huelga de motores Jalostok y lo que pasó después, que ya no les he contado, y que lo involucran a él y que involucran a su concuño, que es el líder, pues hace que una persona que originalmente está del lado de la policía judicial empiece a reflexionar y a pensar que no le gusta lo que está viendo. Entonces ya de eso nos enteramos después. En ese momento es un policía que está con su patrulla allí enfrente y es parte de los enemigos y es parte de las amenazas. Pero después nos enteramos que él, cuando pasó todo esto, él se salió de la policía judicial un poco asqueado por lo que había visto, porque hay escenas fuertes que suceden después en la novela, acciones de represión muy fuertes, incluso hay un obrero asesinado, y él al final después nos vamos a enterar que él sale de la policía y por eso es que puede haber un acercamiento con Martín Médanos y puede explicarnos el por qué estamos oyendo la voz de un personaje que, como Virgilio Lima. Este es, digamos, el planteamiento de la novela. Ahora, el desarrollo posterior, bueno, esto que les planteé es como el inicio, ¿no? Hasta el momento en el que hay una circunstancia en que ya se ven obligados a estallar la huelga. Hay cierto temor, hay ciertas dudas
Los abogados dudan si vale la pena estallar la huelga porque no saben si están suficientemente organizados. Calculan que sí, hacen un análisis de cómo está la situación política, nacional, económica, etcétera, y deciden, es el momento de estallar la huelga, y estalla la huelga. Entonces vemos el relato de la huelga, el estallamiento de la huelga, por una parte de los obreros que están dentro de la fábrica, y por otra parte de los policías de Virgilio Limas, que está viendo cómo estalla la huelga y cómo se desarrollan los días siguientes. Los días siguientes de la huelga pues son los momentos, digamos, de la organización de la huelga. Y entonces ahí otra vez es muy importante para mí mostrar en la novela la cercanía que hay entre los estudiantes en ese entonces y el movimiento obrero. Porque hay una gran participación de escuelas, en este caso de escuelas del Politécnico que estaban cercanas y de algunas escuelas de la universidad que se acercan a la huelga a solidarizarse con ella. Entonces hay muchas acciones que dan cuenta de una atmósfera y de un ambiente que en efecto había en esos años. Los obreros era más o menos común en una escuela como la Escuela de Economía, yo estaba entonces en la Escuela de Economía, en la UNAM o en otras, era más o menos común que de pronto un grupo de obreros llegaran a la universidad y se metieran a una escuela, incluso que acompañados de activistas recorrieran los salones pidiéndole permiso a los maestros para decir estamos en huelga en tal fábrica, en tal lado y venimos a pedir su apoyo. Esto era una cosa muy común, yo no sé si esto se mantenga ahora, ojalá que sí, pero en aquel entonces era común que eso sucediera, y no solamente con grupos de obreros, sino también con grupos de colonos o con grupos campesinos. Y esto es lo que se muestra, digamos, en el desarrollo de la huelga afuera. La fábrica está cerrado, está ese portón de lámina negro con una gran bandera rojinegra, está la guardia de los obreros y están los apoyos que llegan. De un lado de este apoyo estudiantil y de otro lado de la insurgencia obrera. Están presentes los electricistas, están presentes otras fuerzas, otras voces que eran muy importantes entonces. Por ejemplo, la presencia de los cristianos de la teología de la liberación. En ese entonces había un personaje muy importante, del que seguramente han oído ustedes hablar, que era el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Bueno, él es uno de los obispos más representativos de eso que se llama la teología de liberación, que no es otra cosa que la izquierda de la Iglesia identificada no solamente con los pobres, sino también con la transformación de la realidad. No solamente se preocupan por los pobres, sino se preocupan por promover que se transforme la situación para que dejen de ser pobres. Esta es, digamos, la gran diferencia entre el cristianismo que se acerca a los pobres de manera asistencial, de llevarles ayuda, que es una actitud muy cristiana y muy loable, y la otra, la de la teología de la liberación, que no solamente es eso, sino crear conciencia entre los propios cristianos de base, campesinos, obreros, de cuál es su realidad y cómo pueden cambiarla. Bueno, en aquel entonces estaba don Sergio Méndez Arceo como una personalidad muy importante que en sus homilías de Cuernavaca hacía referencia realmente al movimiento popular, en particular al movimiento obrero. Don Sergio en las homilías de los domingos, en el estilo, digamos, sacerdotal, no directo, pero sí, no estamos muy preocupados porque se está desarrollando una huelga con estas circunstancias. Mandamos un saludo cristiano a nuestros hermanos, en un lenguaje propio, sacerdotal, pero muy claramente de apoyo al movimiento obrero. Sobre todo en Cuernavaca, en Morelos, había varias huelgas. Hubo varias huelgas en esos años, es una parte muy importante de la insurgencia. Y en las homilías de don Sergio siempre estaban presentes. Bueno, fue tan importante la presencia de don Sergio que se convirtió en el enemigo principal del charro mayor de entonces, que era Fidel Velázquez. Fidel Velázquez lo acusaba de ser un comunista, que lo que quería era subvertir el orden en el país, etcétera. Incluso llegó a la CTM convocó a un Congreso Nacional en Cuernavaca justamente para confrontarlo, para denunciarlo. Le salió mal la jugada
a Fidel Velázquez, porque don Sergio era una gente que tenía mucho prestigio y mucho carisma entre la gente, los cristianos, que son la gran mayoría de los obreros y de la gente del pueblo. Entonces eso está presente también en la huelga. Hay incluso una referencia a don Sergio, tomada de la realidad de cómo don Sergio se refería o convocaba a los cristianos a apoyar una huelga como esta. Entonces, como ven, lo que hago es inventar una novela, inventar una historia para contar la realidad. Esa es la idea, y esa es la idea de muchas novelas realistas. La mejor manera, a veces, quizás siempre, la mejor manera de contar la realidad no es solo a través de los libros de historia, sino muchas veces más fácilmente a través de la literatura realista. Es decir, ustedes al leer, y eso es lo que yo esperaría, que los lectores de esta novela entiendan no solamente qué pasó puntualmente en tal huelga, sino cómo se vivía una huelga, cómo se sentía vivir una huelga, cuáles eran los temores, cuáles eran las posibilidades, porque cuando ya pasó, ya sabes lo que pasó, no hay problema, pero en el momento cuáles eran los temores de los obreros, poco antes del establecimiento de la huelga, y después cuando se declare, les adelanto que se declara ilegal la huelga, como generalmente sucedía, y que entonces ellos tienen que tomar la decisión de, a pesar de que es ilegal, tenemos que seguir la huelga o la levantamos, y es otro momento de decisión y de reflexión difícil, porque en ese momento les dice el abogado, tienen 24 horas para regresar al trabajo, de lo contrario están todos técnica y legalmente despedidos. Se acabó la relación laboral con todos los trabajadores si no regresan Bueno, las circunstancias que se cuentan, que son circunstancias muy especiales, muy duras, ¿no?, hacen que los obreros acaben decidiendo, sí, mantenemos la huelga, a pesar de que a partir de ahora va a ser una huelga ilegal. Y cuando parece que otra vez que la huelga se va a hundir, resulta que esa circunstancia hace que la huelga crezca, que tenga mucho más resonancia, incluso internacional, y que la huelga se convierta en esa huelga, en ese año 75, en un referente muy importante para todo el movimiento obrero, no solamente nacional, sino incluso, digo, algunos ecos internacionales. Bueno, no les cuento la historia para que les completa, para que ojalá la lean, pero esa es la idea de una novela cuya intención no es solamente hablar de una ficción, sino principalmente hablar de la realidad a través de la literatura. Muchas gracias. Bueno, la idea era que después de esta presentación que he hecho, muy breve, hubiera la posibilidad de que hubiera un diálogo con ustedes, si hay alguna pregunta o algún interés en intervenir. Sí, voy ahorita a invitar, que hagan todos la pregunta. Como y quieran. Ya después, o como se nos diga. Una por una. Sí, como quieran. Sí. Sí hay una pregunta. Me permito ahorita ya. Sí. Él dijo. Sí, está bien. Le hago caso a él. Sí, está bien. No sé quién es él. Da el micrófono, del micrófono ahí. Sí, pero ya me está callando el nombre. ¿En cuál hablo? ¿En este o en este? Don Francisco, yo quería hacerle una pregunta porque usted nombró a Echeverría. Dicen que vive y que está preso, pero que está preso en su domicilio. Si sabe algo, platíquenos. ¿Se le ha pasado a usted hablar de una huelga muy difícil que tuvimos muchos compañeros en el 59 y 60 cuando nuestro líder 58-59 cuando nuestro líder fue a prisión por 11 años? hasta el 70, sí. Pero Sí, bueno, conseguimos buenas prestaciones por parte de él. Le quedó grande al gobierno y hasta la fecha no hemos tenido otro líder como Demetrio el Vallejo. señor Demetrio Vallejo Martínez.
Lo conocí porque aquí vino y lo presentaron en un teatro y ahí nos habló como hablan los verdaderos líderes. Entonces, si sabe algo de eso, Claro que sí. pues le agradezco un comentario, aunque sea pequeño. ¿Cómo no? Muchas Debo decir que no hablé de Demetrio Vallejo y del movimiento del 58-59 porque la novela se refiere a otro periodo, que es en el periodo 70-75, pero desde luego que el movimiento ferrocarrilero 58-59 es de una gran trascendencia. De hecho, el movimiento estudiantil del 68, su primera demanda, la primera de las 6 demandas, de los 6 puntos, es libertad presos políticos. Y cuando se decía entonces libertad presos políticos, quería decir en primer lugar libertad a Demetrio Vallejo y los líderes ferrocarrileros que en 68, 9 años después, seguían presos. La segunda demanda del movimiento 68 era la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, artículos que tipificaban el delito de disolución social, delito por el cual estaban presos Demetrio Vallejo, Valentín Campa y los otros líderes, no solamente ferrocarrileros, sino también del movimiento médico y de otros movimientos, que estaban en la cárcel acusados de ese delito que era totalmente anticonstitucional. Entonces, el movimiento del 68, las 2 primeras demandas son libertad presos políticos y derogación de esos artículos. La presencia del movimiento ferrocarrilero era evidente. A principios del 68, en enero, Demetrio Vallejo se declaró en una huelga de hambre. Una huelga de hambre que se mantuvo durante más de 30 días. Demetrio Vallejo estuvo en huelga de hambre y como un apoyo a la huelga de hambre de Vallejo, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se hizo un ayuno, una huelga de hambre de alrededor de 20 estudiantes y maestros acompañando el ayuno, la huelga de Demetrio Vallejo. Eso fue unos meses antes de que estallara el movimiento el 26 de julio del 68, eso fue unos meses antes. De tal manera que sí, el movimiento ferrocarrilero no solamente es importantísimo y tiene una gran influencia desde entonces, y después en el periodo de la... Bueno, por cierto, esos 2 primeros puntos, sobre todo la derogación de los artículos 145 y 145 bis, fueron finalmente logrados, ya que habían reprimido al movimiento, ya había pasado el 2 de octubre, y el año siguiente, en el 69, en la Cámara de Diputados, se derogaron esos artículos y salieron de la cárcel Vallejo, Campa y los demás líderes que estaban ahí. Digamos, son de esos triunfos lentos, pero que finalmente fueron conseguidos a un costo muy alto. Y después, en el periodo de la insurgencia obrera, volvió a aparecer Demetrio Vallejo, porque ya acababa de salir de la cárcel, y creó un movimiento que se llamó el Movimiento Sindical Ferrocarrilero y empezó a recorrer todo el sistema con ese gran prestigio que él tenía como líder. Y su participación fue parte de lo que se convirtió en una coordinadora y en una especie de dirección, si es que la hubo, de la insurgencia obrera. De tal manera que sí, el movimiento ferrocarrilero y en particular Demetrio Vallejo es un personaje importantísimo en la historia del movimiento sindical. Echeverría no está preso en su cárcel, fue declarado inocente. En efecto, estuvo preso en su casa. Cuando se creó en el año 2001 la Fiscalía, se llamaba, un nombre muy largo, Fiscalía sobre los Procesos del Pasado, algo así se llamaba, que supuestamente con la entrada del PAN a la presidencia, Vicente Fox era presidente, se creaba esa fiscalía para investigar los crímenes de Estado. Y en efecto se logró indiciar, como se dice en el lenguaje jurídico, a Echeverría como acusado, como responsable de tanto el 2 de octubre de Tlatelolco como el 10 de junio. Y fue a la fiscalía y tuvo que declarar y tuvo que enfrentar a muchos de los
organizadores que habían estado en octubre del 68, habían estado en junio, tuvo que enfrentarlos. Y el fiscal lo declaró preso. Por razones de edad quedó preso domiciliariamente. Pero su abogado no alegó la inocencia de Echeverría, alegó la prescripción por el tiempo pasado del delito y fue declarado prescrito. Por lo tanto, quedó varios meses después de estar técnicamente preso en su casa, fue declarado pues no inocente, sino que no podía perseguirse un delito que ya había prescrito. Entonces está libre desde entonces. Bueno, este será con respecto a las preguntas del compañero. Bueno, como se han dado cuenta, ya iniciamos lo de preguntas y respuestas. Los invitamos a pasar para preguntar, hacer un comentario o una reflexión. Será de 2 minutos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, maestro. La verdad es que uno tiene unas sensaciones extrañas cuando un personaje que ha vivido tantas cosas de la historia fatídica, un poco dramática de México, pues no tiene uno más que preguntar qué fue lo que realmente pasó. Todas mis preguntas concretas son, maestro, hay muchos libros escritos, mucha gente escrito, activistas, gente, periodistas y todo. Lo que yo quisiera preguntar en concreto, ¿qué hay de realidad cuando se dice que el 2 de octubre una matanza, el gobierno hablaba de algunas decenas, pero alguien hablaba de cientos y cientos de estudiantes muertos? ¿Qué pasó en junio de lo que usted está escribiendo? ¿Qué hubo realmente? ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Y para qué sirvió la lucha posterior o la base, si fueron reales estos movimientos de lucha pues heroica? Porque simplemente sabemos que tuvieron poco apoyo los estudiantes, pero que la organización fue tan fuerte y tan obsesiva que de hecho hicieron retumbar el nombre de México y el gobierno pues lo pusieron en un entredicho. Pero si pudiera ampliarnos, le voy a agradecer, maestro. Gracias. Bueno, el tema del movimiento del 68 y en particular del 2 de octubre está en otro libro mío que también está aquí, que se llama El Principio. Ese libro, hoy no hablé de él porque la vez pasada que vine a Puebla con el círculo de reflexión, hablé de este libro, ¿no? Sí, hablé de este libro. La vez pasada hablé de este libro, por eso ahora no lo mencioné. Se llama El Principio, 1968-1988, años de rebeldía. Y la hipótesis, la tesis de este libro es la siguiente. En 1968 empezó algo, por eso se llama El Principio. Empezó algo, este periodo de 20 años de movimientos populares, no solamente el movimiento estudiantil, que es el origen, sino muchos otros movimientos que se desarrollaron, incluso el movimiento magisterial del 79, y termina el periodo, y después en los 80s el movimiento urbano popular, y termina el periodo de 20 años en el 88, que es en las elecciones en las cuales realmente ganó las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional. Bueno, yo tomo ese periodo de 20 años para contar lo que pasó en esos 20 años en los movimientos sociales, pero contiene esa hipótesis implícita de que algo empezó en el 68 y que eso condujo a algo que era increíble, inesperado, porque las elecciones hasta entonces eran una burla, eran una broma, eran una mascarada, no eran elecciones, era una especie de fecha cívica en la cual simplemente se ratificaba
el triunfo del que ya había ganado desde antes, que era el candidato del PRI. Las elecciones no tenían ninguna importancia hasta 1988, que es la primera vez que realmente hay una competencia, y no solamente hay una competencia fuerte, sino que incluso el candidato de la izquierda, de este Frente Democrático Nacional, ganó las elecciones realmente, aunque haya habido un fraude conocido entonces como la caída del sistema, ¿no? Así se le llamó porque hasta llegaban los resultados de todos los distritos en donde iba arrasando Cuauhtémoc en las elecciones, y de pronto se cayó el sistema, dejó de darse información, y cuando revivió el sistema, pues ya iba Salinas de Gortari arriba en las elecciones. Bueno, esa fue la historia. Pero lo que es muy notable es que haya habido ese resultado, que haya habido ese despertar, digamos, electoral de la gente. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo en condiciones en las que las elecciones no tenían ninguna importancia, nadie creía en ellas? De pronto la gente salió masivamente a votar, y a votar por el candidato de la oposición, de la izquierda. Bueno, la hipótesis que sostengo es consecuencia de estos 20 años de movimientos populares que empezaron en el 68. Ahora, ¿qué pasó el 2 de octubre? Que era la pregunta que me hacía el compañero. Desde luego, ahora sabemos exactamente lo que pasó, ¿no? Se conocen documentos, se conocen los partes de guerra del ejército, se conocen todos los testimonios, muchos testimonios, no solamente de la gente, de los estudiantes que después estuvieron en la cárcel, los que sobrevivieron, de familiares. Se conocen fotografías y escenas fílmicas que fueron saliendo a lo largo de los años, y se puede hacer una reconstrucción exacta de lo que pasó. Y no hay ninguna duda, fue una decisión tomada en el más alto nivel del gobierno. Fue la decisión de cometer una masacre, planearla, acomodar a sus francotiradores en los edificios, en muchos departamentos de edificios aledaños, hacer como si fuera una provocación al ejército que entró en ese momento. El ejército respondió a los francotiradores, que también eran del ejército, pero también disparó contra la gente que estaba pacíficamente reunida. Es decir, fue una masacre planeada por el gobierno, por directamente la Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial, el Secretario de Gobernación. No hay ninguna duda al respecto, fue un acto, un crimen de Estado. ¿Cuántos muertos hubo? No lo sabremos nunca. El gobierno, directamente Díaz Ordaz, quiso disminuir el tamaño de la tragedia, diciendo que solamente habían sido 24 o 25 muertos, como si eso le limpiara las manos. Nada más 24 o 25 muertos. Bueno, eso es un asesinato, eso es una masacre ordenada por el gobierno, disparada con balas disparadas por el Ejército Nacional y por supuestos civiles que también eran miembros del ejército. La prensa internacional habló de varios cientos. Una periodista muy famosa que estaba ahí, Orena Falachi, que fue herida, por cierto, en Tlatelolco, después escribió en la prensa internacional, y ella calculaba que había 400 muertos. Y hubo otros informes de prensa internacional que hablaban de cientos de muertos. Muchísimos testimonios los hay, de gente que estaba en la plaza, de gente que se asomaba por las ventanas, o de la gente que estuvo realmente en el mitin y sobrevivió, que dice que había muchos cuerpos tirados en la plaza, muchos cuerpos, no hay un número, ¿no? Las ambulancias llegaron durante muchas horas y se llevaban cuerpos o heridos. No sabremos nunca cuántos muertos hubo, ¿no? Fueron muchos, y fue un crimen de Estado. Fue un asesinato ordenado por el presidente de la República, su secretario de Gobernación, su jefe de Estado Mayor Presidencial. Una decisión totalmente consciente de que estaban cometiendo un crimen. Y tenían ya preparada incluso la versión para el día siguiente, ¿no? Por eso todo este plan
de los francotiradores que eran ellos mismos, porque tenían ya pensada la historia. La historia fue: el ejército entra, es recibida por los estudiantes a balazos y el ejército responde a la agresión de los estudiantes. Esa era la versión que querían al día siguiente, y los boletines de prensa y algunos periódicos lo dicen, ¿no? Rechazaron la agresión. Los soldados se defendieron de una agresión. Bueno, después, con toda la información que se ha conocido y además todas las imágenes y testimonios, sabemos exactamente lo que pasó. Fue un crimen de Estado planeado en el nivel más alto del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Él mismo, en su informe, en su quinto informe de gobierno, en el 69, asume personalmente, y lo dice enfático, ¿no? Asumo personalmente la responsabilidad de lo que sucedió. Bueno, otra pregunta, tenemos el compañero y yo vamos a hacer una pregunta. Es muy interesante el tomar siempre una narración para, como dice nuestro compañero Pérez Arce, para ver qué pasaba, ¿no? Qué ambiente se respiraba, cuáles eran los tipos de relaciones. Y, por ejemplo, ahorita nos habla de algo que ya en la actualidad parece como de ciencia ficción, casi ya hablar de sindicatos, ¿no? Ya parece como muchos jóvenes pues ya dirán sindicatos, los que se quejaban antes, pues ya ahorita es como que sería, ya para cualquiera sería oro molido, ¿no? Tener un contrato colectivo, tener un trabajo seguro, tener prestaciones. Entonces, también tomamos siempre nosotros en el círculo a veces a los ponentes, también en relación a los tratamos de que opinen acerca de la realidad más inmediata que tenemos nosotros, por ejemplo, respecto a la cuestión partidaria. Respecto a esta, nos hablan de la relación entre los estudiantes y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, de los sindicatos, los movimientos, cosa que ahorita pues ya las universidades públicas pues ya totalmente ya es cosa del pasado, ¿no? A mí todavía me tocó, efectivamente, como decía, que llegaban trabajadores de alguna huelga, que se hacían boteos, que se hacían saloneos, etcétera, pero ya eso nos tocó nada más lo último. Ahora, mi pregunta es, nosotros, por ejemplo, ya hablando del tema de la izquierda, de Morena, por ejemplo, que siempre es algo que nos interesa mucho saber la opinión de los compañeros, sean o no de Morena, porque aquí hemos tenido compañeros que traen la línea muy oficial de Morena, y hay compañeros que traen otra línea, ¿no? Completamente, y hay compañeros que, siendo de Morena, han hecho muchas críticas. Entonces, mi pregunta va por ahí, recordando alguna crítica que una vez hacía Taibo, por ejemplo. Taibo decía de que cómo era posible que en Morena no se planteara, por ejemplo, la creación de comités o la formación de comités en relación por ejemplo, a las fábricas, en relación a los movimientos sociales, sino nada más a veces como una cuestión puramente seccional. Y entonces, bueno, yo coincido totalmente, me gustaría saber tu opinión. Yo coincido porque creo que ahí un partido como Morena, que es de izquierda y es popular, antineoliberal, pero no se ha vinculado de este modo, ¿no? O sea, como que muchas veces buscamos votos y decimos, pues un comité seccional y pues ya búscate quien cubre casillas y que cuántos votos nos van a dar, sin tomar en cuenta la relación con el movimiento, incluso que sigue habiendo sindicatos con trabajadores, que puede ser cualitativamente, puede potenciar el movimiento, como ahorita lo que tú decías ese pasaje, ¿no? En donde de algo muy pequeño se transforma y acaba siendo algo muy importante por su contenido cualitativo, según yo. Entonces, no sé tú cómo veas esta relación que ha establecido Morena específicamente en su forma de ampliar y de tejer ese tipo de alianzas, ese tipo de trabajo político. Y bueno, en este caso creo que hay un hueco, para mi punto de vista, en cuanto a vincularnos directamente con trabajadores, con esas causas directamente. Bueno, sí, ese es un debate que está desde el origen de Morena y que siempre ha estado en los movimientos sociales, que es muy difícil la relación entre el movimiento social y el partido político. Normalmente hay mucho recelo de parte del movimiento social hacia un partido político, porque el partido político suele tener intereses distintos a los intereses inmediatos del movimiento, ¿no? Y entonces hay la sensación de que el partido puede no interesarse en los
el resultado inmediato del movimiento, sino estar viendo en una dirección distinta, en la cuestión electoral, por ejemplo. De tal manera que esa contradicción existe, siempre ha existido y creo que siempre va a existir. Hay momentos históricos en los cuales hay una fusión, ¿no?, de los movimientos sociales con un partido político, con el PRD. El PRD, fundado en 1989, un año después de las elecciones del 88, lo que hacía era recoger el resultado de muchos años de movimientos sociales que de pronto tenían la posibilidad o veían la posibilidad o creían que había la posibilidad de transitar a otro nivel, digamos, en el nivel de aspirar al poder para desde ahí conseguir algunas de las demandas del movimiento. Y entonces el PRD en su origen es un partido lleno de movimientos sociales, lleno de dirigentes o gente vinculada con movimientos sociales. Ahí están, por ejemplo, ahí está como parte del PRD está Valentín Campa, que es uno de los que acabamos de mencionar, de los líderes del movimiento ferrocarrilero del 58-59, y muchos otros. Pues obviamente hay una buena relación, hay una buena síntesis de una contradicción, de la contradicción entre movimiento social y partido político. Con Morena sucedió otra vez lo mismo. De hecho, el nombre de Morena da cuenta de un movimiento, no de un partido político. Ahora se llama Partido Morena, Partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero es Partido Morena. Originalmente había la idea de que este era un movimiento. Y hubo, como seguramente los miembros de Morena recuerden, una discusión sobre si debería seguir siendo movimiento o debería luchar por el registro. Porque había el temor, la gente, Paco Ignacio Taibo, entre otros, la gente que decía no tiene que seguir siendo movimiento, porque hay el temor, quizá fundado, de que la lógica electoral arrasa con todo. Es decir, acaba poniendo a todo mundo a girar en torno a las necesidades de las elecciones, más que otros temas. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción? Y Paco Ignacio y muchos otros dentro de Morena decían, sí es posible, pero pongamos las elecciones en un lugar subordinado, ¿no? Las elecciones son las elecciones, pero el movimiento Morena tiene que ocuparse de estar cerca de los movimientos sociales y acompañarlos y comprometerse con ellos. ¿Es eso posible? Bueno, ha sido posible en algunas ocasiones de hacer que esa contradicción se resuelva. Recientemente lo menciono también como parte de esta contradicción cuando Andrés Manuel, por ejemplo, hizo explícita la alianza con la CENTE. La CENTE es un movimiento social, no es un partido político, ni siquiera es un sindicato, es una corriente sindical dentro del CENTE. Pero pues es una fuerza muy importante, sobre todo en algunos estados de la República. Y Andrés Manuel hizo explícito, con cierto costo en otras áreas, una alianza explícita con la CENTE y particularmente con la sección 22 de Oaxaca. Bueno, son momentos en los cuales esa contradicción puede resolverse favorablemente porque coinciden los intereses, coincide el interés político y electoral inmediato con el interés también inmediato de un movimiento social. Creo que es posible resolver esa contradicción, creo que algunos sectores de Morena intentan hacerlo, pero también es muy fácil que acabe arrasando la lógica electoral. Y quizá lo que hay que hacer es ponerlo a discusión, o sea, hablar del asunto abiertamente. La cuestión electoral es muy importante, pero no es la única. El movimiento con su fuerza, el Morena o el partido Morena con su fuerza, puede acompañar a los movimientos sociales y esto puede ser una virtud de Morena y una ayuda importante a un movimiento social si el movimiento social lo acepta. Porque hay muchas veces un gran celo de no perder su independencia, con justa razón, y siempre se piensa que la relación con un partido político puede significar perder su independencia. Yo creo que es un tema difícil, pero que es un tema que tiene que estar presente, porque el partido político
los procesos electorales son una vía muy importante, quizá la vía para transformar el país tenga que pasar necesariamente por las elecciones, porque si queremos que sea una transición pacífica, pero no es suficiente. Ni siquiera es suficiente ganar las elecciones si no hay detrás una base social, los movimientos sociales en activo que estén no solamente apoyando a un posible gobierno que surge de Morena, sino también recordando cuáles son las causas por las cuales se han luchado. Esa es mi posición. Bueno, mire, mi inquietud es que de lo que vi ayer en la televisión, y precisamente hablando de Morena, yo sí quisiera que usted pues nos pudiera dar una explicación. Que ayer vi que se reunieron unos expresidentes de los países latinos, entre ellos Fox, y entonces ellos quieren llevar a la OEA un poco más directo el caso de Venezuela, el problema que está pasando en Venezuela. Pero en la conferencia salió ahí en la plática López Obrador y Fox dijo, de él no se preocupen, de ese cuate me encargo yo. Yo no voy a permitir que llegue al gobierno el populismo represivo o no sé qué tan. Y le preguntaron por ahí, ¿y cómo va a hacer usted para que no llegue? Dice, yo tengo mis mañas. Y todos se rieron. ¿Qué contestación tiene Morena ante esto? Porque yo como ciudadano, pues ahorita de lo que estamos hablando del panorama electoral, pues ¿qué nos espera entonces para el 2018? Mira, es mi inquietud. Gracias. Yo Bueno, yo creo que la declaración de ese payaso que es Fox, porque es un payaso, ¿no? Le ayuda a Andrés Manuel. Yo creo que si él dice, así dijo Fox, yo me encargo de que ese no llegue a la presidencia, yo después dije, pues ahora sí va a llegar entonces, porque este tipo es un payaso que no tiene nada que hacer, no es un líder de nada, nadie le hace caso, es un hablador, le dice a Trump que él va a hacer no sé qué cosa, yo ni siquiera creo que valga la pena contestarle. Esa es mi postura, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es acerca del futuro de las huelgas, ¿no? Como sabemos, las reformas al trabajo han sido muchas, ¿no? El año pasado se aprobó que se desaparecieran la Junta de Conciliación y Arbitraje. Están modificando el artículo 123, lo que es el derecho de huelga. Junto con todas estas reformas y modificaciones que están haciendo la ley, también está que, por ejemplo, tenemos el caso ahorita del sindicato de Audi, que están empleando y les dicen que no deben de pertenecer al sindicato, que no se deben de afiliar. Entonces, muchas veces la gente, por miedo y por la necesidad, porque están lucrando con esa necesidad, no se afilia al sindicato. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo ve usted el futuro del recurso a huelga en el nuevo derecho laboral y si cree que las huelgas están en peligro de extinción? La pregunta es muy importante y también la respuesta es muy dolorosa. El sindicalismo está en uno de los peores momentos de su historia y no solamente en México. Tenemos ya varias décadas en que ha habido un avance de una lógica, la lógica neoliberal, que va en contra de todo lo que se defendió en el siglo XX hasta casi finales, de los avances del derecho laboral, de los derechos de los trabajadores, de sus conquistas, de sus prestaciones, de su derecho a una jubilación digna, etcétera. Y a partir del final del siglo XX y todos estos años del siglo XXI ha habido un retroceso sistemático. En el caso de México, muy evidentemente con la reforma, la llamada, la primera de las llamadas reformas estructurales de este paquete que vendieron recientemente, que se hizo todavía en periodo de Calderón, pero ya era en acuerdo con el PRI y con Peña,
que fue la llamada reforma laboral, que es un retroceso con respecto a los derechos de los trabajadores del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo. Por muchas vías, el famoso outsourcing, que es, digamos, el caso extremo, que ya hace posible que en una fábrica el patrón, o en una empresa, el patrón no sea el directamente responsable de los trabajadores, sino una empresa distinta. Por eso se llama outsourcing, ¿no? Que está afuera, que es servicios contratados con otra empresa. Eso le quita totalmente el derecho que legalmente siguen teniendo los trabajadores, derecho a sindicalizarse y a luchar por un contrato colectivo. Pero a la hora que recurran a una huelga, si hacen una huelga tienen que hacerla frente a su patrón que los contrata, y el patrón que los contrata no es el dueño de la fábrica, sino es una empresa que está en otro lado, lo cual hace que no sea posible ejercer ni el derecho de la sindicalización ni el derecho a la huelga. Es aceptar la simulación. Hay empresas incluso que no tienen ni un solo trabajador, ni uno solo, que todos están contratados por terceras empresas. Por supuesto, eso hace imposible que en un momento determinado legalmente puedan hacer una huelga frente a su patrón verdadero, el real, el que les está ahí diciendo: tú haces eso, tú corta esto, tú haz lo de más allá. Ese es el patrón. Legalmente habría modo de alegar que eso es una simulación, pero de todas maneras las cosas se dificultan mucho legalmente. Bueno, ese es un ejemplo. La legalización del contrato por horas, pues es otra violación de la que era la idea del artículo 123 de la jornada de 8 horas, del pago de la jornada de séptimo día, etcétera. Entonces es un gran retroceso lo que se ha vivido, un gran retroceso que se sigue viviendo, pero sobre todo por la ausencia del movimiento obrero. Cuando se hizo esta reforma laboral, no hubo una gran respuesta del movimiento obrero, no hubo una gran oposición, una pequeña manifestación, 2 o 3 manifestaciones. El sindicalismo ya estaba derrotado antes de que se hiciera la reforma. Cuando se hizo la reforma ya había sido derrotado sistemáticamente durante muchos años. Para revertir eso lo que se necesita es que el movimiento se vuelva a fortalecer, ¿no? Y eso puede pasar, sí, claro que puede pasar, y legalmente siguen existiendo los derechos a la sindicalización y a la huelga. En fin. Bueno, nada más terminar entonces. Depende mucho. No, allá, ya. Depende mucho el que vuelva a haber una reconquista de los derechos laborales, depende de los trabajadores, de su organización, de otro momento histórico, así como hubo un momento histórico en que vino la línea hacia abajo del sindicalismo, ¿no? Hacia abajo, hacia caída, hacia pérdida de poder, pérdida de derechos. También es posible pensar que esa línea puede irse otra vez hacia arriba. Depende de las condiciones, de la organización, de los propios trabajadores. Damos las gracias al compañero Francisco Pérez Arce.